myschool-365.com. Hola, ¿qué tal? Estamos en otro ejercicio, página 222, ejercicio 31. Este ejercicio nos propone un reto para ver si estamos atentos, ¿de acuerdo? Recuerda que todas las cosas deben cuadrar y hay que verificar que todos los cálculos estén bien hechos. A ver si pusiste atención en dónde está la parte que hay que corregir en esta tabla. Bien, primero y antes que nada, aunque eso no es relevante, esta parte corresponde al intervalo. Si bien es cierto, XY está en la mitad, XY en realidad corresponde solo a este valor, porque este valor de acá es un intervalo. Bien, antes que nada, esto no es que esté mal, pero para nosotros estar familiarizados, en lugar de esto es FI. Y este NI que tú ves con letra mayúscula puede ser frecuencia acumulada como FA, que yo he preferido ponerle de forma genérica FACUM, para indicar que es F acumulada. No sé qué notación esté utilizando tu profesor en tu colegio. Y XY, esto sería XY por FI, ¿no? Nuevamente esto sería XY por FI en lugar de NI, ¿de acuerdo? Pero bueno, el error, digamos, la parte que hay que corregir o que exige la tabla que hay que corregir no es esta. Bien, los intervalos están bien. Una de las cosas que nosotros podemos hallar es justamente la amplitud. Recuerda que la amplitud se halla restando en cualquier intervalo el que tú escojas el límite superior menos el límite inferior de ese intervalo. Por ejemplo, el superior es 1 menos 0, eso me da como resultado 1. Si yo escogí el intervalo de cualquiera, por ejemplo, digamos ese de aquí, superior es 5, inferior es 4, entonces 5 menos 4 es 1. Como quiera, la amplitud vale 1. ¿Por qué razón? Porque este valor que tenemos aquí se llama marca de clase. Y eso se obtiene sumando este valor más este y dividiendo para 2. 0 más 1 me va a dar 1 dividido para 2, 0.5. 1 más 2 es 3 dividido para 2, 1.5. Está muy bien. 2 más 3 es 5 dividido para 2, 2.5. Y así hago con cada valor. Otra manera también es que al primer valor le voy sumando la amplitud, es decir, más 1. 0.5 más 1, 1.5 más 1, 2.5 más 1, 3.5 más 1, 4.5. Y así también nos damos cuenta que está bien. De esta columna no se halla normalmente total porque no es algo que vaya a ser de interés. Bien, de la columna de FI sí podría darnos cualquier valor porque realmente FI puede ser cualquiera. ¿De acuerdo? Entonces nos han propuesto estos valores que están muy bien. Ahora, si evaluamos la suma, 2 más 4, 6 más 7, 13 más 5, 18 más 8, 26, 26 más 7, 33 más 9, 42 más 5, 47. Está muy bien este resultado. De esta columna sí nos interesa el total. De esta columna no nos interesa el total, pero hay que comprobar que es acumulada. Acumulada significa que vamos a la columna de FI, que aquí dice NI, pero es de FI, ¿no? El primer valor lo copiamos, luego sumamos con el siguiente, 2 más 4, 6. Recuerda que siempre entre las dos columnas de FI acumulada y FI. 2 más 4, 6. 6 más 7, 13. 13 más 5, 18. 18 más 8, 26. 26 más 7, 33. 33 más 9, 42. Y 42 más 5, 47. Está muy bien. No se necesita el total de esta columna. Bien, aquí dice que calculemos XY por NI, o bueno, XY por FI. Quiere decir que es la multiplicación de XY por FI o NI, como decir. 0.5 por 2 es 1, muy bien. 1.5 por 4 es 6, muy bien. 2.5 por 7 es 17.5. 3.5 por 5 es 17.5. 4.5 por 8 es 36. 5.5 por 7 es 38.5. 6.5 por 9 es 58.5. 7.5 por 5 es 27.5. Eso está muy bien. De esta columna se calcula el total. Voy a meter en la calculadora porque está un poco dolor de cabeza hacerlo a mano. Entonces dice 1 más 6 más 17.5. Como hay 2, voy a multiplicar por 2 directamente para que me haga de una vez eso. Más 36 más 38.5 más 58.5 y más 27.5, que tú puedes corroborar. Resulta que ahí es donde está la parte que nosotros debemos corregir, es 202.5. Entonces, no es todo esto, ¿sí? En esta parte realmente ese es el reto que proponía este ejercicio, 202.5. Como ves, ahora ya tenemos corregida la tabla y está muy bien. Bien, a continuación nos pide que calculemos la media. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula la media. La media tiene esta formulita que tú ves arriba, ¿no es cierto? Suma total de XY por FY, es decir, valor por su frecuencia, dividido para el total de elementos, ¿sí? No confundas esta N con esta N, ¿sí?
Por esa razón puse FA_CUM para no confundir. Bien, ¿qué es esto de aquí? XY por FI, si tú te fijas bien en la tabla, este valor sí tenemos, ¿sí? En la tabla tenemos esa columna ya calculada. Es importante que nos fijemos en la columna. Y justamente se encuentra aquí, es esta columna de aquí. Pero este símbolo indica que es la suma total. ¿Cuál es la suma total de esta columna? Es 202.5. Entonces voy a poner ese valor, 202.5, sobre el N. ¿De dónde se calcula el N? Mucho cuidado. No se calcula de la columna XY, se calcula de la columna FI, es decir, de la frecuencia absoluta. Entonces, el valor total de esa columna es 47. Este es justamente el valor de N, ¿de acuerdo? Entonces, 47 sería 202 dividido para 47, ¿qué resultado me da? Entonces digo, 202.5 dividido para 47 me da como resultado 4.31. Entonces ha sido de 4.31 la media aritmética o promedio, como también se le conoce. Bastante sencillo, ¿no es cierto? Vamos viendo ahora lo otro que nos pide. Lo otro que nos pide el ejercicio 31 dice la mediana y la moda. Aquí quiero que me pongas mucha atención para calcular la mediana. La mediana es un elemento que, ordenados los datos, se encuentra exactamente en la mitad. En datos agrupados, yo primero tengo que dividir la cantidad de elementos para 2. O sea que, como hay 47 elementos, voy a poner 47 elementos, al dividir para 2, eso me va a dar ¿cuánto? 47 dividido para 2 me da que es 23.5. 23.5. Entonces significa que la mediana se encuentra en el elemento en la posición 24. ¿De acuerdo? Eso significa. Pero ojo, esa no es la mediana. Solo hemos hallado en qué posición se encuentra el elemento. Entonces dividimos la mitad, ¿no es cierto? Está en la posición 24. Lo que tengo que ver en la tabla es fijarme dónde está esa posición. Y bien, para eso, para la mediana, me voy a fijar en la columna de la frecuencia acumulada. No te olvides. Entonces, esta columna, que voy a poner con azul, me interesa para la mediana. Entonces, debo ver, ¿no es cierto? Lo que nos indica esto es la posición de los elementos. ¿Hasta qué posición está? Entonces, este contiene los elementos hasta el elemento 2. Este contiene hasta el elemento en la sexta posición, hasta el elemento 13, hasta el elemento 18, hasta el elemento 26. ¿Dónde estará el elemento 24? Entonces, el elemento 24 no está en las dos primeras posiciones. El elemento 24 no está en hasta la sexta posición. Hasta la 13ª todavía no encontramos el elemento en la posición 24. Hasta la 18ª todavía no. Pero la 26ª, que ya se pasó levemente del elemento 24, sabemos que esa ya contiene al elemento 24. O sea que se encuentra el elemento 24 aquí. Por lo tanto, es en esta fila, en esta de aquí, que voy a encerrarla con azul, ¿sí? De esta manera. Aquí es donde nos interesa analizar la mediana, ¿sí? Porque hemos analizado el elemento donde se encuentra esta posición. El elemento en la posición 24, aquí está el elemento hasta la posición 26, ahí se encuentra la mediana. Entonces voy a poner aquí se encuentra nuestra queridísima mediana. Claro, los demás elementos también la tienen, pero ya no tiene sentido ir más allá, ¿de acuerdo? Bien, ahora sí vamos a acudir a la fórmula. La fórmula de la mediana nos dice que es, vamos bien, límite inferior. ¿Qué es el límite inferior? En cada intervalo, este de aquí, el primer elemento es el límite inferior y el segundo elemento es el límite inferior. Pero como estamos analizando el de la mediana, solo nos vamos a enfocar en este. El límite inferior es 4. Entonces es 4 más. Planteamos, ahora sí, la línea, ¿de acuerdo? Estamos enfocándonos solo en el de la mediana. Bien, más n sobre 2. ¿Pero cuánto es n sobre 2? Nosotros ya calculamos, n sobre 2 es 23.5. Entonces vamos a poner ese valor como nos dio, 23.5. Así tal cual nos dio, ¿de acuerdo? Menos, entonces pongo menos, la frecuencia dice acumulada anterior. Entonces voy a la columna de la frecuencia acumulada, que es esta, ¿no? Este es el intervalo que estamos analizando. Pero la fórmula nos dice que tomemos el anterior a ese. Entonces el anterior a 26 es justamente este que se encuentra de acá. Entonces ese es voy a poner aquí el anterior. Entonces la frecuencia acumulada, es la columna acumulada anterior, es 18. Entonces voy a poner 18. Luego dice sobre F. Ojo, esta no es acumulada, es justamente la columna F, y de aquí. Y dice que, como no dice ni anterior ni posterior, se refiere a que es exactamente este valor, es decir, el 8.
Entonces voy a poner el 8. Entonces, claro, la mediana utiliza para la parte de arriba, hace con esta, y para la parte de abajo toma esta medida, ¿de acuerdo? Entonces es esta, arriba, ¿no es cierto? Y esta de acá. Bien, y esto por la amplitud, que ya la habíamos calculado previamente, es 1. Entonces voy a poner por 1. Esto es igual, ¿no es cierto? Me quedó 4 más. ¿Cuánto es 23.5 menos 18? 23.5 menos 18, eso me va a dar 5.5. Entonces voy a poner 5.5 sobre 8 y esto por 1, que prácticamente multiplicar por 1 no es nada. 5.5 por 1 dividido para 8, 5.5 por 1 dividido para 8, me da como resultado 0.6875. Más el 4 que estaba al inicio, más 4 nos da que es 4.6875, que voy a redondear a 4.69. Bien, así nos ha quedado nuestra mediana. Lo siguiente que vamos a calcular y que nos pide es la moda. La moda tiene una fórmula parecida, salvo que aquí no hacemos este cálculo, ¿de acuerdo? Para la moda lo único que debemos considerar es cuál tiene más frecuencia absoluta. En este caso, entonces, la columna que a nosotros nos interesa es esta. Esta de aquí nos interesa para la moda, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿cómo obtengo o qué me fijo en el que tiene más frecuencia absoluta? Porque la moda es la que tiene más frecuencia absoluta o la que más aparece. Y este me indica cuántas veces aparece cada valor. Entonces, el valor que más aparece, como ves tú, es el 9, que voy a encerrar con rojo. Ahora la moda la voy a identificar con el color rojo. Ese es el que más aparece. Una vez que hemos identificado ese, entonces estamos diciendo que la moda se encuentra en este intervalo que voy a encerrar así. En este intervalo de aquí. ¿De acuerdo? Aquí se encuentra la moda. Entonces voy a poner moda se encuentra en este intervalo. Bien, ahora que ya hemos determinado en qué intervalo está la moda, ya podemos seguir. Dice el límite inferior. Entonces la moda. ¿Cuál es el límite inferior de la moda? En el intervalo de la moda, el límite inferior es 6. Entonces voy a poner 6 más, ¿no es cierto? Aquí dice delta F1. Voy a poner esos cálculos aparte. ¿Cuánto vale delta F1? Delta F1 significa que es la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda menos la frecuencia absoluta anterior. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la frecuencia absoluta donde se encuentra la moda? Es 9. Para la moda nos fijamos en esta columna. Es 9. Entonces ponemos 9. Menos la anterior. La anterior es justamente esta. ¿Sí? La anterior. Entonces sería 9 menos 7. O sea que delta F1 es 9 menos 7, 2. Ese valor colocamos arriba. Y mira que se copia este mismo valor aquí abajo. Entonces voy a poner aquí abajo. Más dice, ¿no? Delta F2. ¿Qué es delta F2? Delta F2, por su parte, es la misma frecuencia, o sea, el 9, pero menos la siguiente o posterior. La siguiente. En este caso, ¿cuál es la frecuencia siguiente a esta? La siguiente es esta de acá. Voy a ponerle siguiente. Entonces, sería 9 menos 5. Entonces, en este caso, el delta F2, 9 menos 5, me va a quedar 4. Siempre este valor me va a quedar positivo porque se supone, o mejor dicho, este valor es el mayor de todos. Entonces, restar con cualquier otro valor me va a quedar positivo. Entonces, me va a quedar 9 menos 5, 4, ¿no es cierto? Y esto dice que multiplico por la amplitud, que ya la habíamos calculado, esa vale 1. Entonces, la moda sería igual a 6 más 2 arriba, 2 más 4 es 6, que coincidencialmente me da, ¿no es cierto?, con ese valor. Y hago esa operación. Entonces sería 2 por 1 dividido para 6, 2 por 1 dividido para 6, me queda 0.333. Más del 6 de aquí, más del 6 me queda que es 6.33. Entonces resulta que nuestra moda es 6.33. Y como ves, hemos calculado media aritmética o media o promedio, mediana, que no hay que confundir con media, mediana y la moda. Bastante sencillo, ¿no es cierto? Así es como hemos hecho los ejercicios anteriores en los que hemos tal vez considerado más explicativos, pero espero que esto te haya quedado claro en cómo se analizan estos valores. Bien, si tienes alguna duda, contacta con nosotros a través de nuestras redes sociales o a través de nuestros contactos oficiales que estamos dispuestos a ayudarte. Ánimo y nos vemos en los siguientes videos.